Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga a todos en una manera muy especial. Saben, la Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Y al leer en los evangelios, principalmente, al leer el tiempo en el que Jesús estuvo viviendo en la tierra, vemos muchas interacciones que Él tuvo con espíritus demoníacos, con Satanás mismo y con muchos demonios. Y ver un poco las cosas que hacían estos demonios nos ayudan quizás a entender un poco el objetivo que ellos tenían en la tierra, y un poco más adelante Pablo nos va a explicar de qué manera ellos atacan a la iglesia hoy en día. Pero quiero que veamos tres cositas acerca de cómo trabajaban, las cosas que hacían, que estaban dispuestos a hacer estos demonios. Y la primera se encuentra en el libro de San Lucas, el capítulo 8. Y vamos a ver cómo estos demonios buscan que sus víctimas caigan en la más profunda de las vergüenzas, que sean la vergüenza de la población, la vergüenza de su familia. En San Lucas 8, el versículo 26 y 27 nos dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, está hablando de Jesús y sus discípulos, que está en la ribera opuesta de Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y fíjense lo que dice: y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Ellos llevaron a este hombre a andar como un loco desnudo que vivía en el cementerio. Imagínate que te toque pasar por la situación de tener un familiar en esta condición. Evidentemente el orgullo no sería una situación muy triste y vergonzosa, como lo que le tocó pasar a este hombre. Después vemos cómo Jesús lo liberó y cambió completamente la vida de este hombre. Este hombre después lo encontramos vestido a los pies de Jesús, escuchando la palabra de Dios y deseando seguirle, pero de eso después de que esos demonios fueron quitados. Los demonios no solo van a buscar la vergüenza, sino que van a buscar la destrucción total de la persona y, si es posible, la muerte de esa persona. En el libro de Mateo, el capítulo 17, del versículo 14 en adelante, vamos a ver que dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, se arrodilló delante de Jesús diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces, ¿qué pasa? Se cae al fuego y muchas al agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús, ¿a quién? Al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Ahora vemos a un demonio intentando quitar la vida, es decir, buscando la destrucción total de una persona. No solo la vergüenza, sino la destrucción total, si es posible, la muerte de esa persona. Y además siempre van al límite de lo que Dios le permite. Arriba, bien arriba, está Dios. Y eso podemos verlo en Job. El libro de Job, el capítulo 1, a partir del versículo 6, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová en los cielos los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes?
Respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Vemos que jamás, por más de que ellos quieran e intenten destruir, nunca van a ir más allá de lo que Dios se lo permite. La autoridad suprema, la autoridad máxima es Dios. Pero de lo que no hay dudas es de que si Dios le permite hasta acá, ellos van a estar en el límite. Y si no, fíjense lo que sigue diciendo. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene, sus bienes personales, familia, está en tu mano, solamente que no pongas tu mano sobre él. A Job no podía tocar, pero sí tenía permitido tocar todo el resto de lo que tenía. Y salió Satanás delante de Jehová, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto vino un gran viento del lado del desierto y azotó a las 4 esquinas de las casas, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Podía tocar todo excepto a Job. ¿Y qué hizo Satanás? Tocó todo. Hasta donde se le permitió fue al límite. No podía tocar a Job, pero vuelve a presentarse delante de Dios ahora para pedir permiso para tocar, ahora sí, a Job. Y Dios le va a decir: bueno, podés tocar a Job, pero no podés quitarle la vida. Y dice el capítulo 2, versículos 6 y 7, y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. No tenía permitido tocar la vida de Job. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Siempre al límite, hasta donde pueda, va a poner hasta las últimas de sus fuerzas y toda su energía posible en intentar destruir. Así trabajan estas huestes espirituales, intentando hundirte en la vergüenza, intentando destruirte, intentando, si es posible, quitarte la vida. Lo interesante es lo que le va a decir Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo, el capítulo 4, Pablo le va a hablar a Timoteo ya cuando la iglesia está establecida en la tierra, funcionando como una iglesia. Pablo le va a decir a Timoteo en 1 de Timoteo 4, 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, Pablo le está diciendo a Timoteo: Timoteo, guardate, porque en los postreros tiempos, en los tiempos siguientes, de acá en adelante, van a haber personas que van a apostatar, van a volver atrás de lo que alguna vez creyeron y van a escuchar a espíritus engañadores y van a introducir en la iglesia doctrinas de demonios. Doctrinas son enseñanzas
que van a ser introducidas en la iglesia. Ahora, ¿qué puede venir de un demonio? ¿Alguna enseñanza tranquila, que por ahí te pueda hacer un poquito de mal? ¿O por lo que vimos anteriormente, esa enseñanza va a venir con la intención, si es posible, de destruir a la iglesia y de destruir a los seguidores de Cristo? Y dice enseñanzas. Estamos acostumbrados a leer en los evangelios historias de cómo estos demonios tomaban a personas y le hacían cosas terribles, como este gadareno que vivía en los sepulcros, que era una persona agresiva, que lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas. O historias en las que vemos al endemoniado revolcándose, echando espumas por la boca. Pero ahora, en el tiempo de la iglesia, Pablo le dice a Timoteo, cuídate, porque se van a introducir doctrinas de demonios, enseñanzas, con exactamente el mismo objetivo, con el objetivo de destruir. Y saben, Satanás y sus demonios hicieron muchísimo más daño poniendo ideas en la cabeza de la gente que tomando a la persona y haciéndole hacer esas cosas que vemos a las personas endemoniadas. Y si no, fíjense cómo entró el pecado al mundo. Usted lee en su Biblia y ve que Satanás se metió dentro de Eva y Eva se empezó a revolcar, a convulsionar en el suelo y tomó la manzana o la fruta que sea y se la comió y así entró el pecado. Así no entró el pecado. ¿Cómo entró el pecado? Con una idea que Satanás puso en la cabeza de Eva. Dios no quiere que comas la fruta, porque si comes la fruta vas a ser igual a Dios. Eva miró, le pareció bien, tomó la fruta, se la comió y el pecado entra al mundo. No por la fuerza, sino con una simple idea. Y ahora Pablo le dice a Timoteo, cuidado, porque en los postreros tiempos, en la iglesia, se van a meter hombres apóstatas que van a escuchar a espíritus engañadores y van a introducir en la iglesia doctrinas de demonios. Es lo que le dice Pablo a Timoteo. Ahora, ¿cuáles son esas enseñanzas? ¿Cuáles son esas doctrinas de demonios que se meten en la iglesia? Vamos a leer de vuelta Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Eso es lo que leímos. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿qué harán? Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es como que esperábamos algo bastante más fuerte, ¿no? Como vimos de la manera en la que actuaban los demonios en la antigüedad, ahora en la iglesia vemos que lo único que harán es meterse dentro de la iglesia, introducirán doctrinas, enseñanzas de demonios para destruir la iglesia. ¿Y cuáles son esas enseñanzas? Dicen que prohibirían casarse y mandarán abstenerse de ciertos alimentos que Dios creó. Y a eso le llama Pablo doctrinas de demonios, enseñanzas demoníacas que se introducen para destrucción de cada miembro de la iglesia y, si es posible, de la iglesia en general. Ahora, ¿qué es esto? Esto que de lo que Pablo está hablando se conoce hoy en día como ascetismo. Y hay ascetismo filosófico y también existe el ascetismo cristiano. ¿Qué es el ascetismo? El despojarse de los placeres de la vida para con ese objetivo alcanzar un nivel de espiritualidad más alto que las demás personas. Es la creencia de que todo lo que da placer a una persona es algo malo y por tanto tenemos que despojarnos de eso para poder alcanzar
en el caso del ascetismo filosófico, un nivel de espiritualidad superior. Y en el caso del ascetismo cristiano es me voy a despojar de las cosas que producen placer para poder agradar a Dios. O incluso, como muchas personas creen, voy a despojarme de todo lo que me produce placer porque de esa manera yo voy a poder alcanzar la salvación. Y por ahí pasa la clave del mensaje de Pablo, el poner la mirada en lo que yo puedo hacer, en los sacrificios que yo puedo hacer, dejando de lado el sacrificio que Cristo ya hizo. Primero, el cristianismo, a diferencia de las demás religiones, sabemos que en el mundo existen miles de religiones, pero el cristianismo tiene una diferencia fundamental con respecto a todo el resto de las religiones. Y es que el cristianismo, a diferencia de las demás religiones, pone su esperanza en el sacrificio de Cristo y no en lo que yo puedo hacer para alcanzar la salvación. Las demás religiones, cuando te acercás y le preguntás qué tengo que hacer para ser salvo o para heredar el reino de los cielos, o preguntas similares según lo que cree en cada religión, te van a dar una serie de rituales. Ahora, cuando sos cristiano, ¿en dónde está puesta tu esperanza? En el cristianismo, nuestra esperanza de salvación está puesta en la cruz de Cristo. Nadie, absolutamente nadie, se salva por obras. Pero fíjate lo que dice el libro de Lucas. El capítulo 18, cuando un hombre rico se acerca a Jesús. Dice Lucas 18, a partir del versículo 18, un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta de la que estábamos hablando. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era hombre muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es como que este pasaje contradice todo lo que venía hablando, porque un hombre se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice, los mandamientos conoces. No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Le manda a cumplir los mandamientos. Pero ¿no era que somos salvos mediante el sacrificio que Cristo hizo en la cruz? ¿Y por qué Jesús le dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme? O la pregunta cambiada sería, ¿por qué no vas vos y vendes todo lo que tenés y le das a los pobres y seguís a Jesús para heredar el reino de los cielos? ¿No es eso acaso lo que Jesús le dijo al joven rico? ¿No le dijo tenés que cumplir con todos los mandamientos y tenés que incluso vender todo lo que tenés y dárselo a los pobres para tener tesoros en el cielo? Es lo que Jesús le dijo al joven rico. Pero Jesús lo que estaba tratando de hacer era demostrar que nadie podría alcanzar la salvación por cumplir los mandamientos. Y si no, vean lo que le dice al joven rico. Los mandamientos sabes.
no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este hombre saca de su interior diciendo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Y Jesús le dice, sí, entonces anda, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres. Y con esto Jesús le prueba que él no cumplía con los mandamientos. El primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el último mandamiento dice, no codiciarás. Si este hombre no tendría otro Dios que no sea Dios, él no tendría problema de vender todos sus bienes, porque ama a su Dios. Y si no fuera codicioso, tampoco tendría ese problema. ¿Para qué querría tantas riquezas si no fuera codicioso? Entonces este hombre sale de ahí triste porque se da cuenta de que para él es imposible cumplir con los mandamientos. Y no solo él se dio cuenta que era imposible. Fíjense lo que dicen los discípulos que estaban ahí escuchando y las demás personas. En el versículo 26 dice, y los que oyeron esto se comenzaron a mirar entre ellos y dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Porque se dieron cuenta que lo que se pedía era muchísimo. Se dieron cuenta de que lo que se pedía, lo que se requería para heredar el reino de los cielos era algo imposible para todos los que estaban ahí. Por eso dijeron entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Todos se vieron en la misma condición que este joven rico. Y Jesús en el 27 va a finalizar diciendo, lo que es imposible, ¿qué es imposible? Que el hombre alcance la salvación por medio de cumplir los mandamientos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cómo es posible para Dios? Por medio del sacrificio de Cristo. Esa salvación que tenemos ahora va a ser por medio de Cristo y no por medio de los mandamientos, de cumplir con la ley. Todos los que estaban presentes en esa escena se dieron cuenta que no eran dignos de heredar el reino de los cielos. Y Jesús le dice lo que es imposible. Jesús está diciendo es imposible. No está diciendo lo que es difícil para los hombres, lo que es imposible, algo que no se puede lograr. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De manera que acá desechamos cualquier idea de que abstenernos de placeres de la vida nos van a llevar al reino de los cielos o que con eso vamos a alcanzar ese nivel de espiritualidad que nos va a permitir entrar en el reino de los cielos. Pero además, las obras de la carne, intentar cumplir con todo esto o con esto de apartarse de los placeres, produce orgullo en las personas. En Lucas capítulo 18, del versículo 9 en adelante, Jesús va a hablar una parábola y va a decir, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo era un principal de la sinagoga. Puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Por lo general, las personas que practican o el ascetismo filosófico o el ascetismo cristiano, cuando hables con ellos te vas a dar cuenta de que ellos
te tratan como si estás en un nivel inferior de espiritualidad. Que ellos están allá arriba y que apenas sos dignos de que te dirijan la palabra, porque están en un nivel superior, un nivel de orgullo al cual fueron llevados por esta práctica del ascetismo, del intentar despegarse de los placeres para alcanzar un nivel de espiritual más alto, de intentar cumplir mandamientos de hombres que ni siquiera están en la Biblia para supuestamente alcanzar un nivel de espiritualidad más alto y agradar de esa manera a Dios. Y hablando de la pregunta que le hizo el joven rico a Jesús, quiero que veamos ahora una pregunta que le hizo un carcelero a Pablo. Y está en Hechos, el capítulo 16. Pablo con Silas estaban haciendo su segundo viaje como misionero y fueron arrestados y puestos en la cárcel en Filipo. Conocemos la historia. Ellos cantaban en la cárcel mientras estaban en la peor celda de la cárcel. Estaban cantando, adorando a Dios, atados con cadenas y cepos, hasta que en un momento viene un gran terremoto, las puertas se abren para todos los presos y este carcelero, el que estaba encargado de cuidar, al ver que pasó esto, dijo: todos los presos escaparon, voy a quitarme la vida porque de todas maneras me van a matar y quizás me van a hacer sufrir muchos más por no haber cuidado de estos presos. Dice el versículo 27 de Hechos 16, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolo les dijo: señores, y ahí viene la misma pregunta que hizo el joven rico: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le va a responder: los mandamientos conoces, no adulterarás, no. Fíjense lo que le responde Pablo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué distinta la respuesta. Ahora Jesús responde lo otro para demostrar que nadie podía ser salvo por eso, pero ahora Pablo está dando la respuesta, la posta, diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Y las obras? No, por obras nadie va a ser salvo. Es lo que Pablo una y otra vez escribe en Romanos, escribe en Gálatas, que por las obras de la ley nadie será salvo. Y nadie va a alcanzar un nivel de espiritualidad más alto por cumplir con las obras de la ley. Si uno lo mira de esta manera, uno podría pensar rápido y decir: pero esto es un llamado al libertinaje, vamos a hacer lo que queremos, lo que se nos plazca, porque de todas maneras no vamos a ser salvos por cumplir con las obras de la ley. Y esto no es así. ¿Por qué no es así? Porque cuando Cristo nos salva, cuando nos da una nueva vida, es el Espíritu de Dios el que viene a morar dentro de nosotros. Y antes de eso, nosotros amábamos muchas cosas del mundo, pero ahora el solo hecho de pensar en eso nos repugna, nos hace sentir sucios, nos hace sentir malos, porque nosotros tenemos una nueva naturaleza. Ya no somos cerdos, ahora somos ovejas. Entonces no nos va a gustar el ir a revolcarnos en el lodo. Una oveja que cae en el lodo no se queda revolcando ahí, sino que va a salir inmediatamente de ahí. De la misma manera, un cristiano que cae en pecado no va a decir: ay, qué placentero que está este pecado por un tiempo prolongado, sino que va a decir: ¿qué hice? ¿Qué hice? Me equivoqué, caí, me ensucié, tengo que salir inmediatamente, tengo que correr a los pies de Cristo y pedirle perdón por lo que hice. ¿Y voy a necesitar abstenerme de muchas cosas? Sí,
sin dudas voy a necesitar abstenerme de muchas cosas. Si mi pasado fue el pasado de un alcohólico, cuando yo vengo a Cristo, yo no voy a poder seguir siendo un alcohólico y que mi alma esté en paz. Eso no va a pasar. Me voy a sentir completamente sucio. Y ¿saben? Quizás me voy a tener que abstener de tomar un vaso de vino, aunque la Biblia no diga que es pecado tomarlo. Pero como yo sé que yo tuve ese pasado y no me puedo controlar, entonces voy a abstenerme de eso. ¿Pero para qué me voy a abstener? Para cuidar mi alma. No para alcanzar un nivel más alto de espiritualidad y mucho menos para colaborar con mi salvación. El ascetismo busca alcanzar el favor de Dios por medio de sacrificar lo que ama. Es decir, yo amo la borrachera, entonces yo lo voy a sacrificar, voy a alejarme de eso para ser acepto a Dios. O yo amo el adulterio, entonces voy a sacrificar y me voy a alejar de eso para agradar más a Dios. El cristianismo no es así. El cristianismo no busca alejarse de lo que ama. El cristiano tiene una nueva vida que aborrece lo que el resto del mundo ama. El cristiano no ama andar en adulterio. El cristiano no ama la borrachera. El cristiano no ama el pecado, porque el cristiano tiene al Espíritu de Dios morando en su vida. Y porque ama a Dios, elimina y busca deshacerse de todas esas cosas que lo embarran y lo hacen sentir mal delante de Dios. Mi deseo es que en esta mañana podamos irnos con esta idea de que no es un sacrificio el abandonar el pecado, sino que el Espíritu de Dios morando en nuestra vida va a ser el que nos va a estar susurrando las cosas que estamos haciendo mal. Y que al caer en pecado te vas a sentir sucio, evidentemente, por ser un hijo de Dios. Te vas a sentir sucio. Y lo que tenés que hacer en ese momento es correr a los pies de la cruz, a los pies de Cristo y pedirle perdón. Pero nunca, nunca creas que porque no haces determinadas cosas, sos espiritualmente superior a otras personas. Vamos a ponernos en pie en esta mañana. Padre amado, te agradecemos por todo lo que día a día nos das, Señor, porque nos das vida, Señor, nos das salud, nos regalaste esta salvación tan grande, Padre. Te agradecemos porque todavía podemos reunirnos como iglesia a pesar de los malos tiempos en que vivimos y los peores que todavía se nos vienen por delante, Señor. Las persecuciones, Señor, los ataques que recibimos día a día, Padre. Te pedimos que nos acompañes en estos tiempos tan difíciles, Señor. Que te quedes con nosotros y nos guíes en cada paso, Señor. Que nos des hambre de tu palabra de verdad, Señor. Que busquemos la verdad, Señor, y que la sigamos. Que nos des la fuerza, Señor. Que te quedes con nosotros acompañándonos en cada paso y que nunca nos dejes caer, Padre. Que abras nuestros ojos, que nos des el entendimiento suficiente para hacer lo que a ti te agrada, Padre. Pero por sobre todo, te pedimos que nunca falte la humildad, Padre. Que nunca falte la humildad en nosotros de entender, Señor, que todo lo que tenemos lo tenemos por tu sacrificio en la cruz, Padre. Y que nada de lo que tenemos lo merecemos, Señor. Y de ser por nuestras fuerzas no podríamos alcanzar absolutamente nada, Padre. Como tu palabra lo dice en Isaías, nuestras obras, nuestras mejores obras, lo mejor que podamos hacer, son como trapos de inmundicia, Señor. No tienen ningún valor, porque lo único que vale aquí entre nosotros es Cristo crucificado, entregando su vida por nosotros los pecadores, Padre.
Guárdanos en el resto de este día y en el resto de esta semana. Nos encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.